El apego en las religiones orientales como el budismo, el hinduismo y el taoísmo es visto como una fuente de sufrimiento y como un obstáculo en el camino hacia la paz interior y la iluminación. Estas tradiciones enseñan que el apego nos ata a lo efímero, nos hace prisioneros de nuestras emociones y deseos y nos separa de nuestra verdadera esencia. A través de prácticas como la meditación y el desapego consciente, buscan liberarnos de estas cadenas internas, fomentando un estado de serenidad y plenitud. En una sociedad que valora la acumulación y el control, estas filosofías invitan a reflexionar sobre el poder de soltar y de encontrar libertad en la no posesión. El desapego es un concepto fundamental en la filosofía budista Zen, donde se promueve una actitud que se refleja en el término chino Wu-Nian, que literalmente significa sin pensamiento. Este concepto no apunta a la ausencia total de pensamientos, sino a alcanzar un estado en el cual no nos vemos perturbados o manchados por ellos. El desapego, en este sentido, consiste en no estar apegado a nuestros pensamientos y opiniones, en no identificarnos profundamente con ellos. Es un estado en el cual podemos observar nuestras ideas y emociones desde una distancia prudente, evitando así ser mental y emocionalmente arrastrados o dañados por ellas. No se trata de negar la existencia de nuestros pensamientos o puntos de vista, sino de poder vivir sin convertirnos en esclavos de estos, en no aferrarnos a los que surjan en nuestra mente, logrando así una serenidad que parte del no apego. En los textos budistas e hinduistas, el apego o upadana en sánscrito es visto como el concepto opuesto al desapego. Upadana se traduce comúnmente como apego y se considera uno de los mayores obstáculos para alcanzar una vida plena y serena. Cuando vivimos atados a nuestros deseos, ambiciones y puntos de vista, generamos ansiedades, inquietudes y sufrimiento que nos alejan de la paz interior. Esta perspectiva nos invita a reconocer que el apego a lo que deseamos o la obsesión por nuestras opiniones es una fuente directa de sufrimiento que se puede mitigar a través del desapego. Desde la visión hindú, el desapego nace de una comprensión profunda de la naturaleza de la existencia. Aquí se busca un estado en el que vivimos plenamente en el presente, de manera que, aunque asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, no nos obsesionamos ni con el pasado ni con el futuro. En este contexto, el desapego no implica la renuncia a actuar, sino que se centra en la actitud hacia los resultados. No se trata de no hacer o no sentir, sino de no estar emocionalmente atados a lo que pueda suceder como consecuencia de nuestras acciones. Practicar el desapego desde esta perspectiva significa enfocarse en el presente y liberar la mente de las ataduras del que pasará, cultivando una paz interior que no se ve perturbada por expectativas o preocupaciones. Este concepto de desapego también tiene paralelos en otras tradiciones filosóficas, como el estoicismo, donde el término apatía se utiliza para expresar el desapego de las preocupaciones mundanas y de los objetos de deseo. De manera similar, el término sánscrito vairagya en la filosofía hindú y oriental implica la renuncia, no solo a los placeres, sino también a los dolores del mundo temporal y material. La renuncia de estos elementos mundanos se convierte en una liberación, un camino hacia una serenidad que no depende de lo exterior, sino de la paz que surge del interior. Los conceptos de apatía y vairagya representan un estado mental interno y no deben confundirse con un estilo de vida externo, como muchas nuevas corrientes espirituales intentan sugerir. El verdadero desapego es mucho más profundo que el simple acto de soltar o de evitar que algo o alguien nos posea. Los apegos no solo surgen de nuestras experiencias o deseos inmediatos, sino de creencias fuertemente arraigadas que a menudo son inestables y pueden inducir una carga emocional tan intensa que termina siendo destructiva tanto para nosotros como para los demás. En este sentido, el desapego se convierte en una práctica para liberarte de nuestra mente y evitar las consecuencias del apego excesivo y la dependencia emocional.
Desde la perspectiva estoica, la apatía implica erradicar nuestra tendencia a reaccionar de forma emocional o egocéntrica ante aquello que no podemos controlar, especialmente frente a lo inevitable. Los estoicos creen que, de todo lo que sucede, solo nuestra voluntad y actitud son aspectos verdaderamente controlables. Así, en la filosofía estoica, la apatía caracterizaba al sabio, quien ha aprendido a responder con serenidad y con moderación, sin dejarse llevar por impulsos ni emociones irracionales que lo dominen o lo desestabilicen. Esta calma no implica frialdad o indiferencia, sino un control consciente que permite la claridad y la fortaleza en momentos de dificultad. Lao Tse, en el Tao Te Ching, también nos habla de este concepto de desapego, pero desde la perspectiva de vivir en equilibrio con el flujo natural del universo. En el capítulo 44, por ejemplo, plantea preguntas profundas. ¿Fama o uno mismo? ¿Qué importa más? ¿Yo o riqueza? ¿Cuál es más preciado? ¿Ganancia o pérdida? ¿Qué es más doloroso? Con estas palabras, Lao Tse sugiere que el apego a las cosas materiales o a la ambición solo genera sufrimiento y pérdida. Por otro lado, la satisfacción y el bienestar se alcanzan cuando reconocer el valor de la simplicidad, cuando aprendemos a frenar nuestros deseos antes de que se conviertan en una fuente de dolor o insatisfacción. Este desapego nos invita a encontrar la paz en la moderación y a liberarnos de las expectativas de reconocimiento, riqueza o éxito. Para Lao Tse, el sistema natural y la propia naturaleza representan el núcleo de la realidad, organizados alrededor del Tao, que se entiende no como un concepto abstracto, sino como el orden y el flujo esencial del universo. En el Tao Te Ching, Lao Tse expone cómo el Tao no forza los acontecimientos, sino que se adapta y se mueve en armonía, alcanzando su propósito sin esfuerzo ni resistencia. Esta armonía natural se observa en los cambios de estaciones, en el ciclo del día y la noche, y en el curso de la vida misma. Nacer, crecer, envejecer y morir son ritmos inevitables de la existencia. Todos ellos siguen un destino natural. Esta perspectiva nos invita a reconocer que la verdadera paz surge al fluir con el ritmo del universo, permitiendo que todo siga su curso natural sin forzarlo ni resistirlo. Para Lao Tse, la naturaleza se organiza en torno a dos principios complementarios: el Yang, principio masculino, asociado con la acción y el hacer, y el Yin, principio femenino, relacionado con la quietud y el ser. Esta dualidad revela que la naturaleza no es únicamente activa, también es receptiva y equilibrada. Al día, marcado por la actividad y energía del Yang, le sigue la noche, caracterizada por la calma y la introspección del Yin. Este ciclo de luz y oscuridad, de actividad y descanso, no requiere de esfuerzo alguno. Simplemente sucede, inmutable y natural. Nada en el poder humano puede intervenir para detener este flujo esencial, que rige el curso de todas las cosas en el universo. Desde esta perspectiva, oponerse al flujo natural del cosmos es absurda. El intento de controlar lo incontrolable es, en última instancia, una batalla inútil. La sabiduría, en cambio, radica en aprender a moverse al compás de los ritmos de la naturaleza, en lugar de resistirse a ellos. Las cosas no acontecen porque nosotros lo queramos, sino porque así es su curso natural. Esta idea trasciende a Lao Tse. Encontramos reflexiones similares en los antiguos filósofos griegos y en las enseñanzas budistas, que también nos hablan de una realidad marcada por el cambio continuo. La idea de que algo pueda permanecer inmutable en un universo en constante transformación es una negación de la esencia de la existencia misma. Abrazar el desapego no significa abandonar la vida, sino alinearse con la naturaleza, aceptando que todo sucede a su tiempo. Esta visión nos invita a vivir en sincronía con el flujo natural, entendiendo que nuestro bienestar radica en aprender a adaptarnos y fluir con estos ritmos cósmicos.
El problema no es el cambio en sí, sino nuestra inclinación a aferrarnos a las cosas tal como son. Nos aferramos a lo familiar, a lo cómodo, y nos resistimos a la pérdida o la transformación. No queremos que nuestros seres queridos se vayan, que nuestro cuerpo envejezca o que nuestros bienes se deterioren. Esta obsesión por la permanencia, por mantener las cosas eternamente inalteradas, nos coloca en una posición de constante tensión y ansiedad. La verdadera paz interior reside en aceptar el cambio como algo inevitable, comprendiendo que todo lo que nace, crece y eventualmente perece cuando dejamos de luchar contra el curso natural de la vida y abandonamos el apego a nuestras expectativas de cómo quisiéramos que fueran las cosas, alcanzando una mayor claridad y serenidad mental y emocional. Dejamos de ver el cambio como un enemigo y lo comprendemos como un aspecto fundamental de la existencia. Al liberarnos de la ilusión de la permanencia, comprendemos que la felicidad no depende del cumplimiento de nuestros deseos, sino de nuestra capacidad para adaptarnos y fluir con el cambio. Es en esa adaptación donde hallamos la verdadera libertad. En este sentido, las enseñanzas de Buda nos invitan a reducir el poder que les otorgamos a nuestros pensamientos, a no aferrarnos a ellos ni intentar controlarlos. La clave no está en combatirlos, sino en dejarlos ser, sin intervenir. Cada vez que luchamos contra nuestros pensamientos, les damos vida, los fortalecemos. En cambio, al dejarlos pasar sin prestarles atención, desarrollamos la habilidad de mirar a través de ellos sin ser afectados. Este enfoque no implica dejar de pensar, sino perder el interés en lo que surge en nuestra mente, lo cual nos conduce a una vida más libre, sin el hábito de esperar resultados o acumular. En ese estado de libertad interior, el universo se nos revela sin restricciones. El concepto budista de desapego no sugiere rechazar o desconectarse emocionalmente de las personas o situaciones. Más bien, se trata de liberarse de las ataduras que causan sufrimiento. En el núcleo de estas enseñanzas está la comprensión de que aferrarse a lo material, a lo emocional o incluso a nuestras creencias es la raíz de gran parte de nuestro dolor. La práctica del desapego nos invita a soltar estas cargas, permitiendo que las experiencias fluyan sin que nos definan o nos lastimen. El desapego espiritual se convierte en un proceso continuo, un aprendizaje constante que cambia nuestra relación con el mundo. No se trata de renunciar al mundo o de alejarnos de él, sino de acercarnos con serenidad, autenticidad y paz interior. Desde esta perspectiva, el desapego nos conduce a una vida más plena, en la que nos liberamos del sufrimiento autoimpuesto que surge al aferrarnos a lo pasajero. En su forma más simple, el desapego es el arte de soltar, de permitir que las experiencias fluyan sin que nos encadenen. No es una actitud de indiferencia, sino una libertad interior que nace de la aceptación y de la renuncia a resistir lo inevitable. Este proceso no nos aísla del mundo ni nos obliga a renunciar a él, simplemente transforma nuestra manera de relacionarnos con la vida. Aprendemos a vivir en armonía con el flujo natural de las cosas, dejando de lado la necesidad de controlar o manipulación. Al soltar estas expectativas y permitir que cada experiencia ocupe su lugar sin tratar de retenerla, encontramos una serenidad genuina y una paz interior que nos permite vivir en plenitud, sin los límites de las expectativas y el apego.